Bienvenidos a Oh My Games, el programa en el que vamos a hablar de las videoconsolas clónicas y de su historia. Bienvenidos a What a Game, No, espera. O mis juegos, ¿cómo era? Pero, no. ¿Quién eres tú? Pero, si eres como yo, pero mal, ¿no? ¿Y qué haces en mi programa? Soy tu copia. He venido a quedarme con el programa. Pero, se ha quedado pillada. ¿Pero cómo vas a presentar tú con ese ritmo que llevas en el cuerpo, de verdad? Sí. Voy a hacer 20 programas en 4 horas. Pero eso es imposible. Deja de mentir, ¿en serio? Claro que sí, mira qué pedazo de guión. Tengo escritas 100 páginas. A ver, pero si es el mismo párrafo copiado 20 veces y encima lo has sacado de la Wikipedia. Mira, de verdad, o sea, que te vayas por donde has salido. Es que las comparaciones son odiosas. Bienvenidos a Oh My Games, el programa en el que vivimos intensamente los videojuegos. Donde hay éxito hay gente dispuesta a aprovecharse de él y no siempre con la mejor de las intenciones. Hoy vamos a hablar de los mayores copiones de la historia, empresas que han querido sacar partido de la fama de otros copiando nuestras videoconsolas favoritas. Las comparaciones son odiosas, pero a lo largo de la historia de los videojuegos hemos visto todo tipo de copias de hardware adornados con diseños curiosos como los de la NASA, la Polystation o incluso la Game Child. Si los nombres ya os parecen una broma de mal gusto, no os perdáis este museo de los horrores. No vaya a ser que alguno de estos engendros termine en vuestra casa. Por desgracia, una de las compañías que más ha sufrido la piratería ha sido Nintendo. Desde que lanzó al mercado su famosa Nintendo NES en 1983, ha tenido que luchar contra todo tipo de copias o clones ilícitos que iban apareciendo en el mercado a un ritmo vertiginoso. En el mercado nipón, la clásica NES se llamó Famicom y fruto de las versiones plagiadas que surgieron, nació el término de Famiclón. Bajo esta palabra podemos englobar a todas las videoconsolas clónicas que utilizaban copias de un sistema original, principalmente de Nintendo, a los que se les ponían distintas carcasas para parecer algo que no eran. Habitualmente estas videoconsolas también pirateaban los cartuchos de juegos ofreciendo opciones que a priori resultaban muy interesantes, como 100 juegos en un solo cartucho. Finalmente resultaban siendo el mismo juego repetido una y otra vez, como el tenis, tenis para dos, tenis con mayor dificultad, tenis con otros colores, tenis con personajes o versiones descafeinadas de clásicos como Mario Bros o Donkey Kong. La cara que se te quedaba al meter estos cartuchos era épica. Algunos de estos clones llegaron a tener juegos incluidos en su memoria interna cuando la tecnología lo permitió. En algunos países, las clónicas de la NES, como en España, consiguieron acaparar una gran parte del mercado por sus precios, pero también aprovechándose del desconocimiento de los compradores que poco sabían sobre licencias o productos oficiales. Por supuesto, los inocentes compradores comparan productos. Si una NES venía con los cartuchos por separado y las clónicas te incluían 100 juegos en uno, a simple vista la decisión de los consumidores estaba clara. Claro, luego venían las lamentaciones. Las Famiclones fueron el regalo estrella de muchas comuniones, navidades y cumpleaños. Las reinas del todo hacían y el regalo ansiado por muchos niños. Como es obvio, todos soñábamos con la NES, pero a veces al abrir la caja te encontrabas una Yes, una NASA o una Terminator. La NASA fue una de las consolas más populares porque su diseño era el más similar a la original NES, pero esta última era más pequeña. En España tuvo unas ventas considerables y muchos niños eran felices con su consola intergaláctica porque venía con un montón de juegos y algunos de ellos grandes títulos de la original. Hoy en día esto es impensable, ya que las licencias están patentadas y protegidas, pero en los años 90 el paraíso de los clones era real.
¿Por qué las clónicas sonaban a hueco o eran más pequeñas que las consolas originales? Pues porque a principios de los años 90 salieron los chips NOAC, o sea, NES on a Chip. Con eso se redujeron considerablemente los costes y las placas eran de un tamaño más pequeño. Y esto evidentemente dio rienda suelta a los famiclones, que campaban a sus anchas por todas las tiendas. Eran tan fáciles de fabricar y clonar que supuso todo un quebradero de cabeza para Nintendo. En el sector asiático se comenzó una producción masiva de estos chips y con mucha imaginación le fueron cambiando las carcasas intentando emular distintas videoconsolas, pero su interior siempre era el mismo, copias de sistemas como NES o Atari. Eso sí, la calidad de fabricación de estos clones dejaba mucho que desear, conexiones que se metían hacia dentro, cartuchos enganchados o mandos que fallaban más que una escopeta de feria. Lo más gracioso de estas consolas era el nombre. Las compañías creadoras de estos clones a menudo recurrían a trucos para atraer a los compradores, poniendo nombres que recordasen a la original. Es el caso de la Yes. Esta copia se coló en todos los mercadillos españoles con su llamativa caja que decía ser la versión adaptada al mercado español y compatible con todos los cartuchos de NES. Además incluía dos mandos que nada tenían que ver con los originales, una pistola estilo Zapper y un cartucho con juegos. Muchos cayeron en la trampa por el gran parecido que tenía la carcasa con la NES original. De este tipo de clones podemos contar casi 100 reconocidos de ellos. En los años 90 Nintendo inició su particular guerra por la retirada de estos productos sin demasiado éxito. En algunos países las clónicas calaron tan bien que se quedaron con todo el mercado. Hoy en día es inconcebible que una clónica tuviera su propia mascota reconocida por todos, saliera por televisión e incluso tuviese varias versiones de su hardware. Sí, la Dendy era el sueño de todos los niños rusos. Pero ojo, en este caso la clónica Dendy responde a una clara necesidad. En los años 90 Rusia aún sufría las consecuencias de la crisis económica tras la caída del muro y arrastraba muchas de las políticas económicas de la Unión Soviética, como la de limitar las importaciones. Fruto de esto, en Rusia no se vendía oficialmente ni la NES ni la Famicom. Los rusos de los años 90 no tenían videoconsolas para jugar. El ingeniero Andrei Cheglakov se dio cuenta de esta gran oportunidad, por lo que en 1992 lanzó al mercado la Dendy, una videoconsola de 8 bits compatible con los cartuchos de la NES. Realmente en su interior albergaba una placa clavada a la de la consola de Nintendo. La producción de esta se hacía en China, pero su carcasa se diseñaba y acoplaba en Rusia. Los cartuchos realmente eran similares a los de cualquier clónica, con multijuegos, entre los que se incluían los grandes éxitos del momento como Super Mario, The Legend of Zelda o Street Fighter. A pesar de que la consola costaba más de un sueldo de aquel momento, fue muy exitosa y consiguió recaudar 500 millones de rublos. De esta forma se fueron sucediendo varios modelos como Dendy Classic 2, Dendy Junior 2, entre otras. El colapso de la compañía llegó en 1994 con el contrato de exclusividad de Nintendo para distribuir en Rusia la Super Nintendo. Los precios de estos no eran competitivos, por lo que la empresa se fue a la ruina. En otros muchos países con un nivel adquisitivo medio, las clónicas calaron por sus precios competitivos. En Argentina y parte de Latinoamérica se comercializaron copias de la Famicom muy conseguidas bajo el nombre de Family Computer. En el sudeste asiático apareció la Micro Genius, mientras que en las regiones como Europa Central y Polonia surgieron sistemas como Samurai y Pegasus respectivamente. Las consolas clónicas jugaban con la desinformación y con la llegada de los ordenadores personales, los padres oían campanas y no sabían dónde. ¿Eso para qué es? ¿Para jugar? ¿Para estudiar? ¿Hace falta realmente? Los fabricantes de famiclones aprovecharon este auge para sacar al mercado un montón de engendros que parecían una cosa y luego eran otra. Es el caso de la Rey de Leopardo, una videoconsola de fabricación china que promete ser lo que toda familia busca para sus hijos.
Tal y como se puede leer en la caja, promete estudiar y entretener, entretener y estudiar, ya que según ellos se trata de un nuevo tipo de computadora. Lo mejor de todo es que sacaron varias versiones. La primera de ellas prometía ser un ordenador, simplemente con conectarlo a la tele. Se trataba de una especie de teclado con salidas de vídeo y una ranura para insertar los cartuchos de los juegos. Efectivamente, de ordenador no tenía nada. El teclado en sí estaba vacío y prácticamente todas sus teclas eran de adorno. En su interior solo podíamos encontrar la famosa placa NOAC, que todas las clónicas llevaban, por lo que los juegos a los que podíamos jugar eran exclusivamente los de la NES. Esta versión incluía dos mandos que parecían emular a los de PlayStation 1 y una pistola que era más bien un objeto decorativo que un periférico. Si en algún momento conseguías que funcionase, eras un auténtico afortunado. La versión más nueva de la Rey de Leopardo cambió su aspecto, aunque su interior seguía siendo el mismo. Había que adaptarse a los nuevos tiempos. Después de los ordenadores de torre llegaron los portátiles y todo el mundo ansiaba tener uno, pues Rey de Leopardo te daba la solución. ¿Que no puedes gastarte medio sueldo en un ordenador portátil? No pasa nada, te vas al chino y te compras su nueva versión que parece un portátil. Es tan similar que incluso en su pantalla incorporada se puede ver un escritorio de Windows a todo color. ¡Qué pena que fuese una pegatina! Ni rastro de la pantalla que promete la caja. Los mandos son parecidos a los de PlayStation, pero la sensibilidad de la cruceta es similar a la de una piedra, y la pistola incluida solo funcionaba como pisapapeles. Por no hablar de lo ingeniosos que son los fabricantes con el nombre Rey de Leopardo. Debe ser que ya habían oído hablar de las consolas felinas como la Atari Jaguar y se hicieron un poco de lío. Para reírte un rato está bien, pero por favor no consideréis estas consolas como una opción para jugar. Los famiclones viven en un carnaval constante, son las reinas del transformismo y si hace falta disfrazarse de cualquier cosa con tal de llenar ese vacío que tenemos en nuestro corazón, pues lo hacen, porque de pequeños todos queríamos tener una PlayStation o una Xbox, pero no todos podíamos permitírnoslo. Era entonces cuando llegaba el ataque de los clones. En 1995 la PlayStation, la primera, la original, aterrizaba en Europa para convertirse en el sueño de todo niño. Esta videoconsola de sobremesa de 32 bits venía para revolucionar la manera en la que jugábamos. Nos habíamos cansado de soplarle a los cartuchos para que funcionasen y la implantación del CD era un salto tecnológico considerable. Los fabricantes de las clónicas no iban a dejar pasar la oportunidad de satisfacer los deseos de los gamers, hambrientos de nueva tecnología. Así nació la Polystation. No es broma, la Polystation existe. Y lo más fuerte de todo es que esta clónica consiguió llegar a muchos hogares con un truco muy sucio. Si lees detenidamente el nombre te das cuenta de que es un fake. Pero si prestamos atención al aspecto estético, la Polystation era clavada a la original. Misma caja, mismos colores, mismo logotipo, incluso el diseño de la videoconsola era idéntico. Si cumpliese lo que prometía, esta consola podía haber sido una excelente alternativa, pero, como siempre pasa con este tipo de productos, no es oro todo lo que reluce. Cuando levantas la tapa del lector de CD de la Polystation, ¡sorpresa! No hay CD, es una ranura para cartuchos de la NES. De este tipo de consolas imitando a la de Sony hemos visto unas cuantas: la Pop Station, la Poly 2, la PZ2, la Game Station 4 o incluso proyectos híbridos como la Oh Yeah, con nombre, con mucho flow, que promete ser un paso intermedio entre Sony y Microsoft, pero que se queda en una anécdota. La caja de Play 4 y mando de Xbox y sistema operativo de Android, no la queremos ver ni de lejos. Y hablando de este último, Microsoft también ha tenido grandes problemas con consolas clónicas que han intentado competir con las suyas, por suerte con poco éxito. Así que la aberración de la que podemos hablar en este caso es la PX3600, que intentaba parecerse a la Xbox 360.
Si te bailaban un poco los numeritos e identificabas la Xbox con el color verde, es posible que estos fabricantes te consigan colar su producto. Igual que pasa con la Polystation, el lector de CDs esconde realmente una ranura para cartuchos de Atari 2600 o cartuchos ilegales, por supuesto. Ni siquiera los mandos se parecían a los de una Xbox, eran más similares a un boomerang que a otra cosa, pero ojo, con vibración, una característica imprescindible para jugar al Tetris. Otra que quiere competir en este mercado es la O-Box, y aunque su mando se parece de una forma muy sospechosa a la de Xbox, su propósito no es copiar esta videoconsola. La propuesta de O-Box es la potencia gráfica, pero no tratar de emular los juegos de Xbox. Tiene un sistema operativo Android y pretende ser como un PC. Lo que sorprende es esa ambigüedad en el diseño que recuerda tanto a una Xbox. ¿Jugaban al despiste? Pues no sé, sea como sea, fue un fracaso comercial. Viendo estas videoconsolas parece que a los fabricantes se les da muy bien el diseño, pero no tanto la tecnología. Pero no os engañéis. Consolas portátiles, sensores de movimientos, no hay nada que se le resista a los copiones con tal de llevarse un trocito de ese mercado. Y ojo, que algunas de estas consolas clónicas están muy bien conseguidas. En 2006 Nintendo rediseñó el concepto de consola de sobremesa, intentando llegar a un público familiar como Nintendo Wii. Su tecnología estaba basada en los sensores de movimiento y aunque a simple vista parecía tecnología puntera, los clones acechaban de nuevo. La Wii llegó para colarse en los salones de nuestras casas, prometiendo 198 juegos, de los cuales solo funcionan 20. El sensor de movimiento funciona, que ya es algo, pero no reconoce ni dirección ni intensidad, por lo que podías ganar agitando el mando como una maraca. Completa viene, sí, con su raqueta, palo de golf y bate de béisbol, hecho de plastiquete del malo. Nuestra conclusión, que no salga de la estantería donde la habéis encontrado. Otra de las clónicas más conocidas es la MiWi. Como veis, no se cortan ni un pelo con el nombre, ni con el diseño de la caja que plagian descaradamente a Nintendo. Sí, también incorpora un mando con sensor de movimiento, pero sus creadores estaban un poco perdidos, por lo que decidieron ponerle también un mando parecido al de la Nintendo 64. De sus 23 juegos incluidos no vamos ni a hablar, porque os pueden salir más dioptrías solo de verlos. Pero mi favorita es la Nintendo Wii, tan popular que hasta se anunciaba por televisión en China. En cuanto a portátiles, estas también han sufrido muchas copias, la mayoría de ellas son Game & Watch con juegos muy básicos sin color, pero físicamente parecidas a consolas conocidas. Tenemos las ya míticas Beat Boy, Game Child parecida a la Game Boy, y a la PSP también le salieron competidoras, como la Mogis, la PVP Game, la Datafrog o la genial Pop Station. Los fabricantes avanzaban en cuanto a diseño de sus consolas, pero no con respecto a la tecnología que se llevaba en ese momento. Ese fue uno de los factores, junto a la regularización de las licencias, lo que hizo que estas clónicas fuesen desapareciendo. Se podía permitir que estéticamente se parecieran a modelos de grandes compañías, pero en el momento en el que se pirateaban juegos más actuales o su tecnología, los fabricantes se enfrentaban a grandes demandas, como es lógico. Con esto terminamos el programa de hoy y como consejo, quedaros siempre con lo original, desconfiad de lo que es demasiado barato y por favor, leed bien los nombres de las videoconsolas. Espero que os haya gustado y si queréis saber más no olvidéis seguirnos por todas nuestras redes sociales. Nos vemos en próximos capítulos de Oh My Games.